tienen un enorme liderazgo, y una cosa pues no está peleada con la otra, ¿no? Entonces todas ustedes, mujeres que quieren entrar a la medicina y que si en algún momento les interesa la cirugía, no deben dejar que las bloqueen o que les quiten las ganas de hacer una vida como cirujanas, porque la realidad es que hay gente que lo ha logrado y que lo ha logrado teniendo una vida equilibrada. No siempre se puede tener todo al mismo tiempo, pero por supuesto que se puede lograr, y bueno, a veces hay que ceder en ciertas cosas, pero eventualmente si uno se lo propone, lo puede lograr. Y tampoco hay un rol definido de género, ¿no? O sea, un hombre se debe ocupar de las cosas de la casa, y la mujer pues también tiene todo derecho a desarrollarse si así lo desea. Bueno, entonces el objetivo de la presentación es hablar un poco del panorama general de la cirugía y de lo que ha sucedido en el mundo pues desde finales del siglo XIX. En el siglo XIX, por supuesto, uno de los factores más importantes de la dificultad para desarrollar la cirugía era la falta de anestesia. Y esta es una anécdota muy conocida del doctor Robert Liston. El doctor Liston era un cirujano británico que era muy conocido por su enorme habilidad para realizar amputaciones. Se decía que podía amputar un miembro inferior en menos de 2 minutos. Y esto pues era importante en esa época, ser un cirujano muy rápido, porque los pacientes no tenían anestesia. Entonces esto pues obviamente dificultaba mucho hacer procedimientos grandes, porque tenían muchísimo dolor, y entonces a veces tenían que emborracharlos con whisky o usar ciertas hierbas para tratar de que no tuvieran dolor, pero indudablemente les dolía a tener un procedimiento tan mórbido como una amputación. Y esto cambió a finales del siglo XIX, en 1846, cuando el doctor Morton, que ven del lado izquierdo, descubrió la anestesia inhalada. Entonces, ya al darles un anestésico inhalado, el paciente se dormía, no tenía conciencia, no tenía dolor, y entonces podían hacer procedimientos altamente complejos y mórbidos, como ven en la foto en medio. El doctor John Collins Warren, en el Mass General, hizo la primera cirugía con anestesia, la resección de un tumor de cuello. De hecho, si ustedes van a Boston, todavía pueden visitar este lugar, el famoso domo de Letter, que se encuentra en el hospital principal, en el casco viejo del Hospital General de Massachusetts. Está prácticamente como estaba decorado en el siglo XIX. Entonces, esto, por supuesto, se ha desarrollado mucho en las guerras, y esta es una anécdota importante en la guerra de México contra Estados Unidos, que no solo fue la primera guerra donde se utilizó la anestesia inhalada para hacer amputaciones y procedimientos quirúrgicos, sino que también fue una de las primeras guerras que fue fotografiada. Y de hecho, esta fotografía es un daguerrotipo, es la primera fotografía de la historia de una amputación, donde pueden ver al general Pedro van der Linden, que era en ese entonces uno de los encargados de las brigadas médicas militares del ejército mexicano, y en el daguerrotipo se ve a un soldado, el sargento Bustos, después de que se le realiza una amputación, y aquí pueden ver ustedes al doctor van der Linden sosteniendo el miembro amputado. Incluso se pueden ver las bayonetas de los soldados norteamericanos apuntándoles a los soldados mexicanos que están terminando ese procedimiento. Entonces, la presencia de las guerras a lo largo del siglo XIX y siglo XX pues ha generado un importante desarrollo en la cirugía, y esto también se ha vivido en el siglo XX, principalmente con el lograr tener antibióticos, con lograr transfusiones sanguíneas, suturas vasculares. Esto se ha desarrollado de forma muy importante. Y esto es otra de los grandes desarrollos que se dio de la cirugía en la guerra, son las unidades MASH, que fueron creadas por el doctor Michael DeBakey, que ven aquí en la foto del lado derecho. El doctor DeBakey fue un cirujano norteamericano de origen libanés. De hecho, su nombre real era Michael Ellis Lavaji. Y el doctor DeBakey generó estas unidades que actualmente son usadas por el ejército norteamericano en sus guerras, y fueron aplicadas por primera vez en la guerra de Corea. Y lo que era es una unidad de avanzada donde se podían hacer procedimientos quirúrgicos, se podían tener
pacientes en terapia intensiva, y evidentemente esto permitía que los soldados tuvieran mucho más posibilidades de sobrevivencia ante una complicación o una eventualidad en una guerra. El doctor DeBakey no solo fue un médico militar creador de estas unidades, sino que también desarrolló cosas muy importantes como los injertos. Antes, cuando uno perdía por un trauma o por una enfermedad un vaso como la aorta o como una arteria femoral, pues no había con qué sustituirla, a menos que uno utilizara un fragmento de vena o un fragmento de otra arteria. El doctor DeBakey inventó estos injertos que van a ver ustedes en la foto del lado derecho, que son los injertos de Dacron, y que en realidad él aprendió mucho de materiales textiles y mucho de estas habilidades de desarrollar cosas con sutura y con textiles, porque su mamá era costurera y él de niño pues tuvo la exposición a esto y aprendió cosas de textiles y de costura con su mamá, y bueno, pues esto eventualmente cuando ya era un adulto y era un cirujano importante, le sirvió para hacer un invento que cambió totalmente el panorama de la cirugía cardiovascular, como son los injertos de Dacron. Y esto también lo vemos no solo en Estados Unidos, en México. La foto que ven ustedes es del doctor Manuel Campuzano, que es el decano de cirugía del Hospital de Nutrición. Y el doctor Campuzano, además de ser el primer cirujano que hizo cirugía de páncreas en México, es un cirujano que desde una edad muy joven desarrolló una habilidad poco usual para construir instrumentos, y él construyó muchos de sus instrumentos quirúrgicos. En este lado ven uno de sus separadores, y de hecho él construyó un separador automático que usó durante muchos años, que nosotros aprendimos a usar y que ha permitido hacer cirugía en lugares recónditos del país donde no hay tanto equipo y donde un separador automático pues, te puede permitir hacer una cirugía compleja. Entonces, vaya, el presente de la cirugía, una vez visto estos antecedentes donde la anestesia, los antibióticos, el desarrollo de materiales, pues ha permitido que se puedan hacer procedimientos muy grandes. Ahora, pues permite que uno pueda hacer cirugía de mínima invasión, donde ya uno de hacer una cirugía de vesícula o de hígado, que se ve en la foto izquierda con una herida subcostal muy grande, uno puede hacer una cirugía de mínima invasión con 3 o 4 orificios, que obviamente le permite a los pacientes irse de alta en un día, 2 días, con mucho menos dolor, con mucho menos riesgo de complicaciones y una mayor satisfacción de su procedimiento. Ya realmente dejamos las incisiones grandes cuando hay una razón importante para hacer una cirugía de este tipo, ¿no? Una cirugía oncológica, donde se tenga que hacer una exploración muy amplia del abdomen y la mínima invasión pues no lo permita, hacemos estas incisiones. Pero esto es una de las cosas que más se ha desarrollado a finales del siglo XX. Bueno, pues la cirugía en general se está tratando de hacer cada vez más laparoscópica. Este era un caso que les quería mostrar de una resección de hígado, donde antes pues uno tenía que hacer una cirugía de esta forma, con una incisión así de grande, y ahora uno puede hacer una resección únicamente con estas medidas de mínima invasión, logrando pues un resultado en relación a las incisiones mucho más satisfactorio y que el paciente tenga menos dolor y una mejor evolución posquirúrgica. Actualmente también se puede utilizar tecnología como el verde indocianina, que permite ver una parte del hígado bien perfundida, y esto permite saber exactamente, por ejemplo, en el hígado donde uno debe de hacer la transección y el corte al momento de estar haciendo la cirugía. Y bueno, la cirugía había en papel. Aquí era una imagen que les quería mostrar de 2 videos donde estamos haciendo una punción al conducto pancreático, que es esto, para encontrarlo, y ya una vez abierto el conducto del páncreas, lo que hacemos es extraer los litos del conducto para poder con esto permitir que el drenaje del líquido pancreático drene directamente al intestino y que el paciente no tenga cuadros de dolor, que es una de las características que presentan los pacientes que tienen pancreatitis crónica. Y evidentemente hay pacientes que tienen tumores de esta magnitud, un tumor de 18 centímetros que no puede ser tratado por mínima invasión y que va a requerir de todos modos una incisión importante,
que permita extraerlo de forma segura. Entonces, también, aunque se sigue haciendo, se hace mucha laparoscopía, pues la cirugía abierta sigue siendo el gold standard para muchas cosas y permite hacer cirugías de forma segura y efectiva. Ahora, la innovación no necesariamente garantiza que lo que uno vea en cirugía sea más seguro o más efectivo. Y un ejemplo lo tenemos con las lesiones de vía biliar. La cirugía de vesícula se ha hecho mucho más efectiva o más bien más eficiente con la laparoscopía gracias a la tecnología, pero desafortunadamente seguimos teniendo complicaciones como las lesiones de vía biliar, que consisten en identificar el conducto que comunica la vesícula con el intestino, que es el que uno quiere cortar, uno lo confunde y corta en realidad el conducto que comunica el hígado con el intestino. Entonces es un problema grave porque los pacientes se empiezan a poner amarillos, la bilis no drena el intestino y esto empieza a dañar el hígado y a generar cirrosis. Entonces, uno puede tener toda la tecnología del mundo, pero si uno no tiene cuidado, uno no tiene un buen entrenamiento, uno puede tener este tipo de problemas en la cirugía y dañar a un paciente. Entonces, la tecnología no necesariamente va a ser efectiva todo el tiempo y siempre hay una persona atrás de todas estas herramientas tecnológicas que si no las sabe usar adecuadamente, pues pueden ser incluso de riesgo para los enfermos. Y esto lo vemos mucho en la actualidad con la mercadotecnia. Estos, por ejemplo, son anuncios que uno ve en Estados Unidos en las carreteras de los suburbios de las grandes ciudades respecto al robot, donde se ven estos espectaculares con anuncios sobre el robot, como si el robot realmente fuera lo que estuviera salvando vidas y generando un cambio sustancial en la práctica quirúrgica. Y esto en realidad se volvió un problema para los grandes hospitales de Estados Unidos, que empezaron a ver cómo muchos pacientes se iban drenando hacia hospitales pequeños donde estaba esta tecnología. Y, por ejemplo, el Memorial, donde yo me entrené, pues de repente se dio cuenta de esto y dijo, ¿saben qué? Vamos a comprar 8 robots. Y ahora es uno de los hospitales que más cirugía robótica hacen en Estados Unidos y en el mundo. Y probablemente se hace más con un efecto, por un efecto mercadotécnico porque exista en realidad una diferencia importante entre hacerlo robótico o laparoscópico. Sí hay una diferencia de costos y hay una diferencia, por supuesto, para el cirujano, porque es mucho más cómodo hacer esto de forma que laparoscópico, como vamos a ver más adelante. Y ahora, la innovación también no siempre es igual a mejor. Por ejemplo, el temprano por mucho tiempo se había manejado por mínima invasión, por quitar el útero y la matriz mediante una cirugía igual de pequeñas incisiones, y esto se ha desarrollado desde hace más de 10, 15 años. Pues hace 2 años se publica este estudio en el New England, una revista muy importante de medicina en el mundo, donde un grupo de cirujanos oncólogos se dan cuenta que los pacientes cuando son operados de forma mínimamente invasiva, en realidad viven menos y con mayor frecuencia presentan recurrencias de cáncer que los operados de forma abierta. Entonces, aquí estas gráficas que ven es como uno interpreta los ensayos clínicos en medicina, y entonces uno ve sus datos y ve cómo estas curvas son diferentes entre estos dos grupos, y esta diferencia favorece a la cirugía abierta. Aquí van a ver una línea verde que es de cirugía abierta y que indica que estos pacientes vivieron más, y aquí, por ejemplo, está más alta la línea azul sobre la cirugía mínimamente invasiva, donde indica que los pacientes tuvieron más recurrencia, o sea, que el cáncer regresó con más frecuencia comparando con los pacientes que se operaron de forma abierta. Y bueno, el presente, en el presente siempre tiene que ser, pues, a veces es una cuestión de persistencia, de que tú tengas una idea y de que estés convencido que hay algo y luchar por eso. Y este es un ejemplo. Estas bombas, este circulito que ven ustedes acá es una bomba de quimioterapia intraarterial que lo que se hace es colocarse dentro del hígado, de la arteria que irriga el hígado. Aquí vamos a ver se comunica en una de las arterias del hígado, y esto permite que uno le dé quimioterapia directamente al hígado a dosis muy altas, casi 400 veces más alta la dosis de quimioterapia que si esto se diera de forma sistémica. Entonces, esto permite que, como ven en este cuadro, pacientes que tenían
nuevas sesiones de metástasis que serán irresecables. Conforme uno les da esta quimioterapia, pues se van viendo cada vez menos y menos lesiones y más pequeñas, y esto eventualmente permite que el paciente pueda llegar a cirugía y en algunos casos incluso curarse. Bueno, pues esta terapia ha estado disponible en Estados Unidos por más de 30 años en este hospital, en el Memorial, y nunca se había desarrollado en México y en Latinoamérica. Nosotros desde hace 4 años hemos estado trabajando fuertemente en traerla a México, y ya este año se han tratado los primeros 4 pacientes con esta terapia con buenos resultados, y sin duda es algo que va a permitir tener una opción extra para pacientes que tienen enfermedades graves como cáncer colorectal metastásico. Esta bomba queda dentro del abdomen, entre la piel y la pared abdominal, y cada 15 días uno, utilizando con una tablet, programa la quimioterapia y la frecuencia, el flujo de quimioterapia que se le va a dar al hígado, para que el paciente eventualmente, de tener esta enfermedad que vemos aquí arriba, tenga una enfermedad como esta y eventualmente se pudiera llevar a cirugía. Actualmente estos son los centros en el mundo que ofrecen esta terapia. Esto lo empezó a hacer la doctora Kemen y los doctores Angélica y Yarnagin en el Memorial, y actualmente ven en Estados Unidos hay una gran cantidad de centros, hay un par más en Canadá, hay 2 centros en Europa, uno en Suiza, otro en Holanda, y nosotros somos el único centro que ofrece esta terapia en México y en Latinoamérica. Entonces, a veces es un poquito más de persistencia que siempre ser el innovador y siempre ser el primero en demostrar o en tratar algo nuevo. Y bueno, otro tema controversial e importante en la cirugía es el papel de las mujeres en cirugía, y esto que van a ver ustedes aquí es el recinto de la Academia Nacional de Medicina, y todas esas fotografías son fotografías de todos los doctores que han sido presidentes de la academia. Y por supuesto, en todas estas fotografías no hay una sola foto de una mujer, y solo habrá este año por primera vez en este cuadrito que ven de este lado, porque apenas el año pasado terminó su gestión la primera presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México, la doctora Corona, y es increíble que después de más de un siglo, por primera vez en este año, exista una presidenta mujer de la Academia. Y esto lo ven ustedes todo el tiempo, si ponen atención. Este es un panel que se presentó hace unos años, sobre lactancia materna. ¿Y qué les llama la atención? Pues que evidentemente de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes que están ahí sentados, ninguno es una mujer. Y bueno, a lo mejor alguien podría decir, bueno, a lo mejor no hay ninguna mujer experta en lactancia materna en México, ¿no? Y la realidad es que no, la realidad es que sí lo hay. La experta nacional de lactancia materna es la doctora González de Cosío, que es una investigadora muy importante del Instituto Nacional de Salud Pública, y que su investigación ha tenido un gran impacto en promover la lactancia materna en México, y pues no está en este panel. Entonces uno se pregunta si no está porque por un sesgo un sesgo no consciente no la invitaron, o porque estos personajes que se suponen expertos del tema en realidad no la conocen, y si no la conocen, pues es evidente que no son expertos en lactancia materna. Y bueno, esto ha impactado mucho en un movimiento que se llama Look Surgeon, donde las mujeres cirujanas del mundo las fotografías para un poco de conciencia sobre la presencia de las mujeres en cirugía, y sobre que sí existe un sesgo estructural de nuestro sistema que ha sido durante muchos años diseñado para que funcione únicamente para hombres. Y esto en realidad pues no tiene ningún sentido. Si ustedes pueden, les recomiendo que vean esta serie en Netflix, y van a ver dentro de uno de los capítulos la historia de la doctora Nancy Asher, que es la primera trasplante de hígado en el mundo. La doctora Nancy Asher se entrenó con el doctor Starls en Pittsburgh, que fue el primer cirujano que hizo un trasplante de hígado exitoso, y durante su carrera ha entrenado mucha gente, y está en la Universidad de California en San Francisco. Y bueno, es una mujer que está casada, que tiene sus hijos, que tiene su familia, y que también es exitosa, también es la jefa de mucha gente, también tiene un enorme liderazgo, y una cosa pues no está peleada con la otra, ¿no? Entonces, todas ustedes, mujeres que quieren entrar a la medicina y que si en algún momento les interesa la cirugía, no deben dejar que las bloqueen, o que les
quiten las ganas de hacer una vida como cirujanas, porque la realidad es que hay gente que lo ha logrado y que lo ha logrado teniendo una vida equilibrada. No siempre se puede tener todo al mismo tiempo, pero por supuesto que se puede lograr y bueno, a veces hay que ceder en ciertas cosas, pero eventualmente si uno se lo propone, lo puede lograr. Y tampoco hay un rol definido de género, ¿no? O sea, un hombre se debe ocupar de las cosas de la casa y la mujer pues también tiene todo derecho a desarrollarse si así lo desea. Y bueno, en relación a la cirugía robótica, este es un instrumento que se ha desarrollado en los últimos años con una gran capacidad para hacer cirugía muy meticulosa, permite hacer disecciones muy cuidadosas, sin tanto temblor, sin estar en una posición ergonómicamente inadecuada como la laparoscopía. Ustedes ven, el cirujano así es como opera. El cirujano, una vez que coloca los brazos del robot en el paciente, el cirujano trabaja a través de una consola que se comunica con el robot y entonces el cirujano empieza a hacer todo su procedimiento en una posición sentada, ergonómica, con una visión incomparable en tercera dimensión, y esto pues sí se traduce en hacer un procedimiento mucho más. Ahora, esto en realidad no ha demostrado en desenlaces que son relevantes para el enfermo, que exista una gran diferencia con la cirugía laparoscópica, e incluso en algunos tipos de procedimientos ni siquiera existe una gran diferencia con la cirugía abierta. Es posible que la cirugía robótica sustituya, por supuesto, a la laparoscopía. Sin embargo, esto ahorita pues es lejano en nuestros países como el nuestro, donde en muchas ocasiones ni siquiera hay laparoscopía y las cosas siguen siendo abiertas porque no hay equipo. Pero técnicamente es una gran herramienta y es importante no olvidar que siempre hay una persona atrás del robot. El robot no opera solo, el robot requiere de un cirujano que tenga experiencia haciendo estos procedimientos y que en algún momento durante una complicación pueda rescatar al paciente. Otro punto importante de la cirugía es la cirugía híbrida, donde se conjuntan la tecnología de imagen, el uso de tomógrafos, de fluoroscopios, que son máquinas que permiten hacer estudios de imagen y al mismo tiempo hacer procedimientos quirúrgicos. Y esto se va a conjuntar también con el uso de imagen y de realidad aumentada, que permita que uno vaya, mientras uno va haciendo un procedimiento quirúrgico, uno pueda adjuntar al procedimiento una modelación anatómica que se ha hecho de forma preoperatoria con el uso del tomógrafo. Y entonces al momento que uno va operando, uno ir viendo lo que quiere quitar y dónde pasan los vasos sanguíneos que uno va a cortar. Y esto, pues, por supuesto, va a facilitar y va a ser una cirugía muchísimo más segura de lo que tenemos ahora. Otro punto importante es el acceso justo a la cirugía. Como vemos en esta gráfica, los países en rojo son los que tienen más volumen de cirugías y los países en azul los que menos tienen volumen. Y no es algo coincidente, son la relación entre los países más ricos y los países más pobres. Y esto es grave porque la mayor parte de las muertes de personas jóvenes en el mundo en realidad son atribuidas a problemas que se resuelven en muchos casos con cirugía, como son los accidentes automovilísticos y los traumatismos asociados a violencia, que es lo que causa la mayor parte de las muertes en personas jóvenes, mucho más muertes que las que causa el VIH, la tuberculosis y la malaria, a la que como muchas enfermedades infecciosas se les ha puesto mucha atención, pues a la cirugía no, en realidad a la cirugía no se le ha puesto mucha atención y esto es un grave error porque es una intervención que es costo efectiva, evita evita la muerte y trata la morbilidad y la discapacidad en gente joven, que se salvan y si no quedan discapacitados van a ser gente productiva en su sociedad y esto va a tener un buen impacto en el desarrollo de los países. Ahora, el futuro también necesita de mentores y aquí vuelvo a la fotografía del doctor Viveki para contarles la historia del doctor Espada. El doctor Espada es un cirujano cardiovascular con el que yo tuve la oportunidad de rotar cuando era estudiante de la UP. Y el doctor Espada es originario de Guatemala. Cuando él en algún momento vio una revista, un artículo sobre el doctor Viveki y le llamó mucho la atención la cuestión de los injertos y todos sus inventos. Y el doctor Espada le escribió una carta al doctor Viveki y increíblemente el doctor Viveki le respondió al doctor Espada la carta y le adjuntó a la carta unas muestras de sus injertos. Entonces desde ahí el doctor Espada pues quedó sorprendido por la amabilidad y el buen espíritu del doctor Viveki y eventualmente se propuso entrenarse en Estados Unidos, en Houston, y fue uno de sus alumnos y fue uno de los
de sus compañeros de trabajo en el Hospital Metodista. Y bueno, nosotros tuvimos en la UP la oportunidad de rotar muchos años, varias generaciones con él. Y él es un ejemplo importante de cómo la figura de alguien que es relevante y que se toma esos minutos en apoyar a alguien que viene abajo, pues puede tener un desenlace importante. Y el desenlace ha sido que el doctor Espada, después de muchos años de trabajar en Estados Unidos y de formar toda una carrera allá, estableció una práctica de cirugía cardiovascular en Guatemala, en la unidad UNICAR, que es el único hospital que realiza cirugías cardiovasculares grandes en Guatemala, y de hecho regresó a su país hace unos años y se involucró en la vicepresidencia de Guatemala y sigue muy activo en Guatemala trabajando para mejorar la situación de vida y de salud de su pueblo. Entonces, con esto vemos el gran impacto que puede tener un buen mentor en la vida de una persona que se dedica a la cirugía desde un punto muy temprano en el desarrollo de cada ser humano. Yo agradezco también que he tenido muy buenos mentores. Aquí pueden ver en la foto superior al doctor Campuzano y al doctor Chan, quienes son los cirujanos de páncreas que me anteceden a mí en nutrición y que han sido unos ejemplos de vida. Al doctor Mercado, que también es mi jefe actual en nutrición y quien ha sido un mentor desde que yo era estudiante de medicina, y a la doctora Doyle en Estados Unidos, de quien aprendí a operar mucho, al doctor Strasberg y al doctor Brennan en Nueva York, de quienes aprendí cirugía de vesícula, y del doctor Brennan cirugía oncológica. Y por supuesto hay ejemplos de vida que son de gente que ya no está físicamente, pero que mantienen un legado, como es el doctor Subirán, que ven aquí en una foto con el doctor Campuzano, que a pesar de ya no estar presente, pues mantiene un legado que se ve en nutrición. Esto lo ve uno mucho ahora que el hospital pues está enfrentando un momento muy crítico con la pandemia de COVID, como muchos otros hospitales y centros de salud en México, y que ha permitido que el hospital, a pesar de que la pandemia ha representado un bloqueo temporal de sus actividades de asistencia, de investigación, de docencia, pues que permita que el hospital enfoque su fuerza en entrenar gente en terapia intensiva, en ayudar en la logística del manejo de la pandemia, y en cualquier cosa que el hospital ha podido ayudar a lo largo de estos meses, lo ha hecho de forma desinteresada. Y esto sin duda es un legado del doctor Subirán y del doctor Campuzano, el doctor Mercado y el doctor Chan, de quien me aprecio de sus alumnos. Y bueno, otra cosa importante del futuro de la cirugía es que necesitamos evidentemente más ciencia, más ensayos clínicos. El ensayo clínico es el experimento por sí mismo que permite saber si una intervención funciona o no. Ahora sí han visto la gran controversia de la ivermectina en Twitter, si funciona o no en COVID, pues no sabemos si funciona, y no sabemos porque no hay un ensayo clínico, no hay un experimento donde les des a uno, o no les des a otro bajo las mismas condiciones, y entonces veamos si esa intervención hace una diferencia o no. Eso no existe, y entonces nosotros no podemos recomendar algo que no sabemos que realmente vaya a tener un beneficio en los enfermos. Y este doctor, el doctor Bernard Fisher, que fue un cirujano oncólogo muy importante de finales del siglo XX, él desarrolló un ensayo clínico que cambió totalmente el tratamiento del cáncer de mama. Por un lado eran pacientes a las que se les hacía una mastectomía radical, como ven en la foto izquierda, y por el otro lado pacientes que se les quitaba únicamente el tumor con márgenes negativos, se les daba radioterapia. Y lo que él demostró es que las pacientes vivían lo mismo y tenían el mismo control local de la enfermedad si se les hacía una cirugía mucho menos invasiva que la mastectomía radical. Y en realidad, actualmente ya casi no se hacen mastectomías radicales en enfermedad temprana, salvo en algunas excepciones. La mayor parte son mastectomías simples y sobre todo tumorectomías, resecciones tumorales de mama, preservadoras de tejido, y esto ha cambiado sustancialmente el pronóstico y la calidad de vida de las mujeres que cursan con cáncer de mama. Y esto es el resultado de un cirujano que hizo un ensayo clínico y un experimento bien diseñado que cambió el paradigma de un tratamiento que antes era establecido de forma muy radical como una mastectomía. Por supuesto, para tener una pared así en la UNAM o en la UP o en cualquiera de nuestras universidades,
donde no es suficiente la foto, la longitud de la foto para involucrar todas las fotos de los personajes, como en Washington University, que han sido laureados con el premio Nobel. Pues para eso se requiere inversión de tiempo, inversión de dinero, realmente fomentar que la ciencia sea una prioridad del desarrollo de nuestro país y también ser nosotros muy honestos y en perseguir efectivamente un interés científico único y no dejarnos presionar por el monetarismo o por el ego. Quiero cerrar con este par de fotos. Es otra foto del doctor Campuzano de las últimas semanas, donde aquí lo ven a sus cerca de 96 años cortando comida, cortando zanahorias, y lo hace porque, aunque ya no está activo como médico y cirujano de nutrición, él sigue ayudando a la causa del hospital para tener alimentos para los residentes y el personal que está ahorita trabajando en COVID y que a veces por cuestiones logísticas no se ha podido tener un abasto suficiente. Y hay un grupo de voluntarias a las que él ha estado ayudando a pesar de sus 96 años y a pesar de haber sido director de nutrición y director de cirugía. Pues es una forma muy buena de llegar a la vejez siendo todavía útil y dando el ejemplo a sus pares. Y bueno, si alguno de ustedes en algún momento se interesa en la medicina, les recomiendo que lean algunos discursos del doctor Ignacio Chávez. Este es una frase muy importante respecto a la medicina. La medicina es un estilo, es una forma de vida, y la medicina no es ni goce ni sufrimiento, ni es expiación. La medicina es misión y es algo que los que abracen esta carrera deben de aceptarlo. No es un trabajo, no es algo que va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es algo que ustedes aceptarán y abrazarán como un estilo de vida y que va a tocar todas las partes, todas las fibras de su existencia. Y pues muchas gracias y les dejo aquí mis datos por si alguien tiene algún comentario o pregunta. Hay 3 preguntas en el chat. Pregunta Andrea Morales si la mínima invasión depende del tamaño de la cirugía. No necesariamente. Yo creo que depende más vaya, las 3 puntos que uno siempre piensa en la cirugía es, en principio, que sea segura, en segundo, que sea eficaz, y el tercero, que sea eficiente. La laparoscopía realmente lo que hace es que la cirugía sea más eficiente, igual que la cirugía robótica, pero si no logras hacer una cirugía eficaz, o sea que, por ejemplo, con un cáncer quites el tumor sin dejar nada, o una cirugía segura, que puedas quitar el tumor sin dañar al paciente, entonces en realidad no tiene prioridad la cirugía mínimamente invasiva sobre la cirugía abierta. Luego, Stephanie Casco Morales, ¿cuál ha sido el reto más grande o significativo que se ha presentado a lo largo de su carrera? Bueno, yo creo que siempre hay muchos retos. Yo creo que el mayor reto siempre para cualquier cirujano es dar malas noticias. Eso siempre representa un reto. Y la cirugía es una actividad que siempre te retrotrae a la humildad. Entonces uno tiene que estar siempre muy abierto a aprender y ser muy tolerante a la frustración con cada caso, con cada procedimiento que uno haga. ¿Qué le recomendaría de Emilio Fernández a los nuevos médicos y estudiantes respecto al futuro? Pues yo creo que respecto al futuro les recomiendo que tengan la mente abierta, que no se dejen influir por el pesimismo y por el desánimo. Eso usualmente, el pesimismo y el desánimo lleva eventualmente a la mediocridad y a conformarnos. Traten de ser optimistas. Siempre los momentos de crisis como el que estamos viviendo ahorita también significan un momento de oportunidad y de crecimiento, y eso es lo que uno tiene que aprender a desarrollar y a aprovechar, y en estos momentos de crisis pues sacar lo mejor de nosotros mismos. Luego, Natalia Cruz, ¿cuál fue la causa principal por la que decidiste estudiar medicina? Yo creo que la causa principal es la combinación de 2 cosas. Una, el gusto por la ciencia, y sobre todo el gusto y el interés por ayudar a los demás. Yo creo que esas son las 2 cosas más importantes para decidirte a estudiar medicina.
No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo tengo algunas otras preguntas, doctor, que me han llegado a mí. Sí, claro. ¿Es cierto que ya se pueden hacer cirugías a larga distancia? Sí, es cierto, ya se pueden hacer, ya hay una tecnología de red adecuada que lo permite hacer. De todos modos, siempre en el lugar, en los dos lugares, sobre todo donde está el paciente, pues tiene que haber un cirujano que pueda resolver el problema en caso de que hubiera alguna disfunción del equipo robótico. Pero sí, en respecto a la tecnología, sí es posible hacerla. Otra pregunta. Escuché recientemente que la cirugía puede curar la diabetes mejor que algunos medicamentos. ¿Qué opina de eso? Pues sí hay datos fuertes al respecto. Recientemente salió un ensayo clínico, un experimento, como les platicaba, con resultados a más de 10 años, donde demuestra que sí, la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica y cierto tipo de cirugía bariátrica pueden tener un mejor control y resolución de la diabetes. Pero esto no es nada más hacer la cirugía. O sea, la cirugía bariátrica no funciona si no se da en un contexto de trabajo multidisciplinario donde el paciente pues tenga un cambio en sus hábitos de vida, en su nutrición, también un apoyo psicológico, porque muchas veces hay una patología psiquiátrica de base que les dificulta a estos pacientes tener buenos hábitos de vida. Entonces, la respuesta es sí, pero no necesariamente solo la cirugía bariátrica va a hacer que el paciente baje de peso. ¿Cómo Luego, el tiempo? adelante. Perdón. ¿Cómo ha afectado el tiempo de programación de cirugías la pandemia de COVID en México? Pues ha afectado de una forma muy importante, sobre todo en los hospitales públicos, ya que todos estos hospitales se han tenido que convertir para la pandemia, pues esto ha retrasado mucho las cirugías, ha sido difícil aceptar pacientes nuevos y los pacientes que no se convirtieron, como el INCAN o el Hospital de Oncología del IMSS, pues han tenido que subsanar toda esta exceso, por ejemplo, de pacientes oncológicos que se trataban en algunos hospitales y ahora tienen ellos que tratarlos. Entonces, sí ha sido un enorme reto y sí ha afectado totalmente la realización de cirugías. Y en la práctica privada, pues, ha generado inconvenientes como el hecho de que los pacientes tengan que hacerse pruebas y a veces estudios de imagen antes de realizar el procedimiento quirúrgico, porque sí, el hacer un procedimiento quirúrgico electivo en un paciente infectado le confiere un riesgo alto de complicaciones graves, incluso de muerte por COVID. Muchas gracias. Tengo una última. ¿Cuántos años se tienen que estudiar para poder ser cirujano? Pues mira, para ser cirujano tienes que estudiar los 6 años de la carrera de medicina y luego hay que hacer una residencia de cirugía, que aquí en México son 4 años, y en nutrición son 5 años, porque se hace un año extra de medicina interna, y en Estados Unidos también son 5 años. Eso es lo mínimo para ser un cirujano general. Yo voy a leer algunas que me pusieron aquí en el chat. Carla Rivas me pregunta si hubo algún problema para ir a estudiar, para practicar medicina en otro país por el tema de la doble titulación. Vaya, no tuve ningún problema, solo fue hacer trámites. Tienes que hacer una serie de exámenes que se llaman STEPS, al menos en Estados Unidos, para poder practicar medicina ahí. Y bueno, obviamente tienes que saber el idioma del país y dominar el idioma del país al que vas a entrenarte, que no sea el tuyo. Luego, ¿cómo podríamos, de Sion Yu, cómo podríamos ayudar y mejorar la atención médica pública de México? Bueno, eso es la única manera de mejorar es participando e involucrándose. O sea, si a ti te interesa hacer esto y te interesa la medicina, pues involucrarte en la salud pública, estudiar alguna maestría o algún tema asociado a la salud pública e involucrarte directamente. ¿Cómo fue su experiencia estudiando en la Universidad Panamericana? Fue una experiencia muy placentera, fueron muy buenos años, hice muy buenos amigos que persisten en la fecha y por supuesto volvería a estudiar en la UP si me preguntaran y tuviera la oportunidad, volvería a estudiar ahí, por supuesto. Si hiciera otra especialidad, ¿cuál sería y por qué? Híjole, yo creo que sería cirugía, a lo mejor no sería cirujano de hígado, sería cirujano vascular, porque me gusta mucho suturar vasos sanguíneos. Luego, si estudio medicina fuera de México, ¿puedo venir a ejercerla aquí? Sí, sí puedes venir a ejercerla aquí, solo tienes que tramitar tus estudios, tu revalidación de estudios en la SEP, pero eventualmente sí podrías.
Luego, hablando de ensayos clínicos, ¿usted cree que la terapia con células madre es futurista o es algo que se puede dar en poco tiempo? Yo la verdad es que desconozco si hay ensayos clínicos con células madre, hasta donde yo sé creo que no hay ensayos clínicos. Yo creo que si en algún momento se puede tener un control muy bueno del uso de células madre, podría funcionar, pero esto no será posible hasta no tener un ensayo clínico. Y ¿cómo fue el proceso de revalidación para ejercer en Estados Unidos? Como les decía, es hacer unos exámenes que se llaman STEPS y con esto uno revalida los estudios. Y ¿qué cambios estratégicos más que de cuidado como las pruebas de COVID en los temas de organización del quirófano, el número de personas, las estrategias utilizadas cambiarán o están cambiando tras la pandemia? Pues yo creo que lo que va a cambiar mucho detrás de la pandemia es el buscar ser mucho más eficientes con la programación de los procedimientos. Lo que sí ha cambiado mucho con la pandemia de forma forzada y en poco tiempo y que ha sido un gran beneficio es el que exista un sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes. Al menos en la Ciudad de México existe el CRUM. Eso no existía antes de la pandemia, de manera que eso ojalá se mejore y ojalá persista y los pacientes ya no tengan que ser como coloquialmente se les dice en urgencias, bateados a otro hospital sin tener realmente una referencia y una cama asegurada en otro hospital si un hospital no tiene cupo. ¿Se ha tenido algún avance con respecto al cultivo de inserción de islotes pancreáticos? Sí, hay un procedimiento ya de trasplante de islotes, de islotes pancreáticos que se hace mucho en pacientes con pancreatitis crónica. Sí tiene ya un papel. Y luego aquí me preguntan cuáles son las 3 características que describen un buen cirujano. Yo creo que es tener valor o coraje. El otro es ser muy detallista, cuidar mucho los detalles. Y el otro, ser siempre muy humilde, porque la cirugía, aquí haciendo una analogía con los toros, a los que les gustan los toros, a mí no me gustan, pero es una buena analogía. La cirugía es como el toro. Tú puedes creer el mejor torero, pero eventualmente el toro te va a poner en tu lugar. ¿Cuál es la cirugía más larga en la que ha participado? Yo creo que una cirugía pediátrica de una resección intestinal que fue cerca de 12 horas. ¿Cuál considera usted que es la etapa más complicada en toda la carrera contando la especialidad? Yo creo que es la residencia. Los primeros 2 años de residencia es muy duro porque uno se enfrenta a muchas dificultades en medicina. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para dejar de ser residente en un hospital o que influye? Bueno, supongo que uno deja de ser residente en un hospital cuando uno se gradúa de la residencia, que depende de lo que hagas, ¿no? de 3 a 5 años. ¿Considera que el sistema de salud en México es deficiente? Y si es así, ¿cómo podría mejorarse? Yo creo que es un sistema con muchas deficiencias de muchos años. Y por supuesto que se puede mejorar tanto en educación como en asistencia como en investigación. Por supuesto que se puede mejorar. No sé si hubiera alguna otra pregunta, Majo. No, ahora sí ya no. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Una disculpa por los videos, se los debo. Ya veremos luego cómo si los podemos poner en la presentación, o les puedo enviar la presentación final y ustedes la pueden grabar. Pues muchas gracias. Con eso vamos a dar por terminada nuestra sesión. No sin antes, pues les agradezco a todos su asistencia y sobre todo pues al doctor Ismael por su presentación.